Como objetivos del presente tema tenemos conocer el proceso de formación de los rayos X, así como las propiedades que los caracterizan. Entender los riesgos radiológicos a los que está expuesto el personal que labora con rayos X. Conocer los diferentes usos que tienen los rayos X y su importancia. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de longitud onda corta invisibles que atraviesan espesores apreciables de materia opaca a la luz y proporcionan imágenes de la estructura interna del cuerpo humano o cualquier material denso. Los rayos X fueron descubiertos de manera casual por el científico alemán Wilhelm Röntgen el 8 de noviembre de 1895, mientras estudiaba el comportamiento de los electrones emitidos por un tubo de Crookes. Tras cubrir el tubo de rayos catódicos con un cartón negro para eliminar la luz visible, observó un débil resplandor amarillo verdoso de una placa con platino cianuro de bario que desaparecía al apagar el tubo. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible, que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Usó placas fotográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X dependiendo de su espesor y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su esposa. Los llamó rayos incógnita o rayos X, puesto que no se explicaba muy bien su naturaleza, solo que eran generados por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. Por su descubrimiento, Röntgen fue objeto de múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de Física en 1901. Röntgen comprendió el valor de su descubrimiento para la medicina. Los rayos X tienen longitud de onda corta y una frecuencia mayor a 10 por 10 a la 16ª potencia Hz. Se encuentran en el espectro electromagnético después de la frecuencia correspondiente a la luz ultravioleta. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas dentro de una onda en el espectro electromagnético. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. A menor longitud de onda, mayor penetración. A mayor frecuencia, mayor penetración. Las propiedades de los rayos X son: causan fluorescencia en ciertas sales metálicas, ennegrecen placas fotográficas, son radiaciones de tipo electromagnético, pues no sufren desviaciones en campos eléctricos o magnéticos, se vuelven duros después de pasar por absorbentes. Producen radiaciones secundarias en todos los cuerpos que atraviesan. Se propagan en línea recta para todas las direcciones. Transforman gases en conductores eléctricos. Atraviesan un cuerpo a mayor tensión del tubo. El propósito de la radiología de diagnóstico
es proporcionar imágenes clínicas de las estructuras del cuerpo humano usando la información dada por la atenuación de un haz de rayos X a través de la región examinada. Todos los equipos para radiología de diagnóstico incluyen una fuente de rayos X, tubo y generador de tensión, y un receptor de la imagen, sistemas de película, pantalla, intensificadores electrónicos, tecnología digital. Los continuos avances tecnológicos han permitido incrementar la realización de exámenes rutinarios, exhaustivos y detallados. En la gráfica se observa que las exposiciones médicas representan el 14% aproximadamente, lo que hace necesario establecer medidas de seguridad en el trabajo con rayos X. Las exposiciones médicas a rayos X constituyen la principal fuente de exposición humana a fuentes artificiales de radiación ionizante. A diferencia de las emisiones radiactivas, que son emitidas espontáneamente por las sustancias radiactivas, los rayos X deben ser producidos artificialmente mediante una instalación y dispositivos apropiados. El equipamiento básico para la generación de rayos X consiste en un generador de alta tensión, un tubo con una fuente de electrones libres y un blanco en el que los electrones pueden impactar, además de una consola de comando. Cuando los electrones, al ser acelerados por el campo eléctrico entre los electrodos del tubo, impactan con suficiente energía contra el ánodo o blanco, se produce radiación electromagnética conocida como rayos X. Son dos los procesos físicos involucrados en la generación de rayos X. Cualquier equipo de rayos X con independencia de su diseño consta de tres partes principales. El tubo o ampolla de rayos X situado en el cabezal del equipo, la consola de control o comando y por último la sección de alta tensión o generador de alta tensión. En algunos equipos de rayos X, como por ejemplo las máquinas de odontología y equipos portátiles, estos tres componentes están alojados en una sola unidad compacta. El dispositivo específicamente diseñado para emitir rayos X consiste en un tubo de vidrio o metal en el cual se hace el vacío. En un extremo del mismo se liberan electrones mediante un filamento de emisión termoiónica, que a su vez actúa como cátodo. En el otro extremo se dispone el ánodo o blanco que recibe el impacto de los electrones. Entre el cátodo y el ánodo se aplica la alta tensión eléctrica continua. El campo eléctrico, así creado, provoca el acelerador de los electrones hacia el blanco. Regulando la tensión entre distintos valores se obtienen rayos de mayor o menor energía de acuerdo con la capacidad de penetración que se requiera. El flujo de electrones constituye una corriente eléctrica que puede regularse para modificar la intensidad del haz de rayos X generado. El ánodo o blanco está constituido por un metal que debe reunir tres condiciones: poseer un alto rendimiento de emisión de rayos X, lo cual depende del número atómico del material; poseer un alto punto de fusión debido a las altas temperaturas que se generan por el impacto de los electrones; y poseer una buena conductividad térmica para disipar el calor generado. Uno de los materiales que reúne estos requisitos y es habitualmente utilizado como blanco es el tungsteno. El ánodo
puede ser estático o rotativo. El ánodo estático se emplea en tubos de baja potencia como los odontológicos. Para equipos de mayor potencia se emplean ánodos rotatorios con velocidades del orden de algunos miles de revoluciones por minuto. De este modo, la superficie efectiva del blanco, que es de unos pocos milímetros cuadrados, se distribuye a los efectos de la disipación de calor en un área mucho mayor. La superficie efectiva del blanco, o sea, la superficie en la cual se generan rayos X por el impacto de los electrones, no debe ser muy grande, pues ello da lugar a imágenes menos nítidas. Idealmente, las mejores imágenes se obtendrían con un blanco puntual. Entre las funciones de la carcasa protectora están: controlar el peligro de la exposición excesiva a la radiación, es decir, evita la fuga de radiación; controlar el peligro a la descarga eléctrica accidental; proporcionar soporte mecánico al tubo de rayos X y proteger frente al posible daño producido por una manipulación inadecuada. Entre el tubo de rayos X y la carcasa se encuentra un aceite dieléctrico, el cual actúa como aislante eléctrico y amortiguador térmico. La operación del tubo de rayos X se realiza desde una consola, alejada de la posición en que está instalado el tubo. Desde la consola pueden controlarse todos los parámetros que definen las características del haz y el tiempo de irradiación. Control de tensión del tubo. Kilovatio. Regulando la diferencia de potencial que se aplica al tubo, se pueden obtener fotones de mayor o menor energía y así obtener un haz de capacidad penetrante acorde con el grosor de la región del cuerpo a radiografiar. Control de la intensidad de corriente en el tubo miliamperio. Regulando la intensidad de corriente se controla la cantidad de fotones. Control del tiempo. Permite predeterminar el tiempo de emisión de rayos X. Para radiografías, este tiempo es necesariamente breve, para evitar que los movimientos del paciente resten nitidez a la imagen. La sección de alta tensión de una máquina de rayos X es la responsable de convertir el voltaje bajo que facilita la compañía eléctrica en kilovoltaje con la forma de onda apropiada, es decir, eleva el voltaje de 1 a 1000. La sección o generador de alta tensión suele estar ubicada en una gran caja metálica, en una esquina de la sala de rayos X. La sección o generador de alta tensión suele estar ubicada en una gran caja metálica en una esquina de la sala de rayos X. El generador de alta tensión contiene 3 partes principales: transformador, elevador de alta tensión, transformador de filamento y rectificadores. Todos estos componentes están sumergidos en aceite. Aunque en esta sección se genera algo de calor, el aceite se usa fundamentalmente para fines de aislamiento eléctrico. Radiación de frenado. Producción de la denominada Bremsstrahlung. Cuando un electrón de alta energía pasa cerca del núcleo, se desvía debido a la interacción electromagnética. Como consecuencia de este proceso de desvío, el electrón pierde energía en forma de un fotón X, cuya energía puede tomar cualquier valor. Rayos X característicos. Producción de rayos X característicos de un metal.
Un electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo. La vacante así producida se rellena por un salto de otro electrón de una capa superior con mayor energía. Esa diferencia de energía entre niveles se transforma en radiación X característica, con una longitud de onda determinada. Los factores que afectan el haz de los rayos X son: potencial del tubo kilovatio. Si se aumenta la energía del haz de los rayos X, se incrementa su penetración. La penetración se refiere a la capacidad del haz de rayos X para introducirse en la materia. Los haces de rayos X de alta energía son capaces de penetrar mucho más que los de baja. La capacidad de penetración de un haz de rayos X se llama calidad de rayos X. Un haz de gran penetración se llama haz de alta calidad o duro. Los de baja penetración se llaman de baja calidad o blandos. Corriente del tubo miliamperio. Al aumentar la tensión, también lo hace la penetración. Un aumento de la tensión desplaza el espectro de emisión del haz de rayos X hacia la banda de alta energía, lo que incrementa la energía efectiva del haz y su penetración. Filtración. El principal objetivo de la filtración del haz de rayos X es la de eliminar de forma selectiva los rayos de baja energía y aumentar el poder de penetración. A medida que aumenta el filtrado, mejora la calidad del haz, pero disminuye la cantidad. Material del blanco Z. El material del blanco afecta la eficiencia de producción de radiación de frenado. Material del blanco Z. El material del blanco afecta la eficiencia de producción de radiación de frenado, siendo salida de radiación aproximadamente proporcional al número atómico. Los electrones incidentes tienen mayor probabilidad de tener interacciones radiactivas en materiales de alto Z. Las energías de los rayos X característicos dependen del material del blanco. El material diana afecta la calidad de fotones Bremsstrahlung y la calidad de la radiación característica. Forma de la onda de la tensión. Si la rectificación es de onda completa, monofásica, la energía de los electrones cambiará de 0 a 1 kiloelectrovoltio de valor numérico igual al pico de kilovoltaje aplicado, y la energía máxima del fotón variará igual que en las diferentes fases del hemiciclo, factores que afectan la emisión de rayos X. La intensidad y calidad del haz emitido por un tubo generador de rayos X depende fundamentalmente de la diferencia de potencial aplicada entre el ánodo y el cátodo. Determina la energía de los electrones acelerados hacia el ánodo y, en consecuencia, la máxima energía con que los fotones emergen del tubo, es decir, determina la penetración del haz. El producto de la corriente del tubo por el tiempo de exposición es la carga eléctrica neta de los electrones que impactan contra el blanco del ánodo. De ello depende la cantidad total de fotones que son generados. El producto de la corriente de tubo por el tiempo de exposición es la carga eléctrica neta de los electrones que impactan contra el blanco del ánodo. De ello depende la cantidad total de fotones que son generados. En las imágenes se puede visualizar las técnicas correctas en la toma radiográfica. En un haz de radiación X podemos distinguir los siguientes tipos de radiación. Radiación primaria. Es la radiación que emerge por la ventana del equipo de rayos X y es básicamente aquella que utilizaremos para impregnar en la placa radiográfica.
En radiología convencional es el paciente quien recibe este tipo de radiación, por lo cual debe ser controlada tanto en intensidad, penetración, dirección y delimitación exacta con el fin de proteger al paciente, al operador y al público en general. Radiación secundaria. Es aquella que se produce directamente por la interacción del haz primario con cualquier átomo o molécula que se interponga en su camino. Esta radiación secundaria, por lo tanto, deja de constituir el haz primario adquiriendo diferente dirección al mismo. La radiación secundaria se clasifica en radiación secundaria dispersa cuando el fotón resultante de la interacción forma un ángulo menor a los 180 grados con el fotón incidente, mientras que la radiación secundaria remitida forma un ángulo de 180 grados, es decir, vuelve por el camino por el que vino el fotón incidente. Radiación de fuga. Es la radiación proveniente de la cubierta protectora del tubo que no forma parte del haz útil de radiación. En consecuencia, este tipo de radiación es producida por los fotones que no están direccionados correctamente. El valor máximo de radiación de fuga permitido es menor a los 100 mRentgen por hora, de acuerdo a la legislación nacional vigente. Factores que influyen en la radiación secundaria. 3 son los factores que influyen en la radiación secundaria, 2 de los cuales pueden ser controlados: kilovoltaje y el tamaño del campo, siendo el tercer factor el espesor del paciente. Kilovoltaje. A mayor kilovoltaje tendremos mayor cantidad de radiación secundaria producida. Tamaño del campo de radiación. A menor campo de radiación tendremos menor cantidad de fotones y como resultado de esto, menor cantidad de radiación secundaria. Espesor del paciente. A mayor espesor del paciente habrá mayor cantidad de radiación secundaria, ya que más cantidad de fotones interaccionarán con el paciente, produciendo mayor cantidad de radiación dispersa principalmente. Los rayos X pueden penetrar o pasar a través de los cuerpos y producir imágenes proyectando la sombra de ciertas estructuras internas tales como huesos, órganos y signos de enfermedad o lesión. El objetivo del radiodiagnóstico es proporcionar imágenes clínicas de las estructuras internas del cuerpo humano, usando información dada por la atenuación de un haz de rayos X a través de la región examinada. El interpretar la información obtenida mediante la opacidad de un sistema biológico a los rayos X, tal información se logra al obtener una imagen a través de los siguientes pasos. A. El órgano o la parte del cuerpo necesario es expuesto al haz primario de rayos X. B. Dicho haz es perturbado al interactuar con el área examinada. C. La información transportada por el haz de rayos X se traslada a la placa radiográfica, pantalla fluoroscópica u otra forma conveniente de tal manera de lograr imágenes claras y precisas, útiles para diagnosticar el estado en el que se encuentra el órgano en cuestión. C. La información transportada por el haz de rayos X se traslada a la placa radiográfica, pantalla fluoroscópica u otra forma conveniente, de tal manera de lograr imágenes claras y precisas, útiles para diagnosticar el estado en el que se encuentra el órgano en cuestión. Los usos de las fuentes emisoras de rayos X pueden clasificarse de acuerdo al área de aplicación.
aplicaciones médicas, aplicaciones industriales, aplicaciones en investigación. Entre las aplicaciones médicas tenemos radiodiagnóstico médico, fluoroscopía, intervencionismo, radiodiagnóstico dental, radiodiagnóstico veterinario. Radiología básica. Utilizan equipo como rayos X convencional o digital, fijo o portátil. Radiología especializada. Utilizan equipos como tomógrafo, mamógrafo, equipos pediátricos. Intervencionismo. Utilizan equipos como angiógrafos, arcos en C. En la diapositiva se grafican los equipos de tomografía, mamografía y radiografía pediátrica. Proyecta haces en distintas direcciones y reconstruye la imagen. Básicamente, un tomógrafo computarizado es un aparato de rayos X en el cual la placa radiográfica ha sido sustituida por detectores. El tubo gira alrededor del paciente y los detectores situados en el lado opuesto recogen la radiación que atraviesa el paciente. Los datos recogidos por los detectores se envían a un ordenador que integra y reconstruye la información obtenida y la presenta como una imagen morfológica en el monitor de televisión. La obtención de imágenes en el equipo de TC viene dada por un tubo emisor de un haz de rayos X que está enfrentado con suma precisión a una columna de detectores. Así como los equipos de rayos X permitieron obtener imágenes del cuerpo humano mediante técnicas no invasivas, la aplicación del procesamiento computarizado de datos en radiología hizo posible el reemplazo de la placa radiográfica por una gran cantidad de detectores de radiación. A la vez, una adecuada combinación de la distribución espacial de los detectores y la rotación del haz de rayos X permiten obtener información correspondiente a múltiples proyecciones del cuerpo del paciente. Mediante el procesamiento computarizado de algoritmos matemáticos, la información suministrada por los detectores sobre las diferencias de atenuación del haz correspondiente a distintos tejidos y ángulos de incidencia se traduce en imágenes que tienen un grado de resolución notablemente superior al de las radiografías convencionales. A la vez, esta tecnología permite la observación de los tejidos de interés desde diferentes ángulos. Para construir o modificar un servicio de radiodiagnóstico, se tendrá en cuenta de que existan los siguientes ambientes como mínimo: una sala de espera, una sala para estudios y o procedimientos radiológicos por cada equipo fijo, área blindada para el panel de control, un vestidor y baño para pacientes, un cuarto oscuro, área para almacenamiento de películas, área de interpretación, área de aceptación, rechazo de películas. La radiografía pediátrica tiene sus particularidades, debiéndose utilizar equipos diseñados especialmente para infantes, lo que quiere decir que los parámetros de miliamperios, kilovatios y tiempo deben estar optimizados para este grupo poblacional.
Consiste en llenar los vasos del sistema circulatorio con una sustancia de contraste, buen absorbente de radiación y que produzca buena sombra en la imagen. Esta sustancia es preciso inyectarla en la zona que se desee explorar, utilizando agujas o guiando un catéter bajo control radioscópico. Puesto que la sustancia fluye con rapidez, es preciso tomar muchas imágenes radiográficas en sucesión rápida para captar todas las fases, lo que implica una exposición más elevada. Esta operación exige largos tiempos de radioscopía y debido a que están presentes médicos anestesistas, esta operación exige largos tiempos de radioscopía y debido a que están presentes médicos anestesistas y personal auxiliar, da como resultado mayor exposición a un mayor número de personas. En la gráfica se describe una instalación médica ideal. Para construir o modificar un servicio de radiodiagnóstico se tendrá en cuenta de que existan los siguientes ambientes como mínimo: una sala de espera, una sala para estudios y o procedimientos radiológicos por cada equipo fijo, área blindada para el panel de control, un vestidor y baño para pacientes, un cuarto oscuro, área para almacenamiento de películas, área de interpretación, área de aceptación, rechazo de películas. El principio fundamental es proporcionar una dosis elevada al tumor, minimizando el riesgo para el tejido sano. Características de los equipos: bajo rendimiento en profundidad, máxima dosis en la epidermis, poseen aplicadores de distintas longitudes y tamaño de campo, además de localizadores especiales para aplicaciones intracavitarias. En radioterapia, los equipos de rayos X se siguen empleando para tratamientos superficiales o a poca profundidad. Pueden ser radioterapia superficial y radioterapia profunda. Los aceleradores lineales permiten la irradiación con electrones o con fotones cuando se hace incidir el haz de electrones sobre un blanco para producir rayos X de alta energía. Se logra menor penumbra en los campos de irradiación debido al menor tamaño del blanco en que inciden los electrones respecto de las fuentes encapsuladas de cobalto y menor riesgo de accidentes con consecuencias sobre el público por tratarse de una fuente no radiactiva. Las energías empleadas están en un rango de 4 a 30 megaelectrovoltios. En la radiografía dental se utilizan básicamente 3 tipos de equipos y procedimientos. Radiografía con película intraoral. Utiliza una película pequeña que se introduce en la boca, dentro de una envoltura opaca a la luz. El generador y tubo de rayos X son de pequeña potencia, 50 a 70 kilovatios y 10 miliamperios, y se trabaja con conos localizadores. Radiografías panorámicas con tubo de rayos X. Cuando es necesario obtener una imagen de toda la mandíbula, en lugar de utilizar 10 películas pequeñas, se utiliza una película de 10 por 24 centímetros curvada alrededor de la mandíbula. El tubo es delgado
y el ánodo se introduce dentro de la boca. Las potencias utilizadas en esta toma son pequeñas y las intensidades del orden de 1 mA. Tomografía computarizada dental de haz cónico. Es un tipo especial de máquina de rayos X usada en situaciones donde los rayos X dentales o faciales estándar no son suficientes. Esta técnica no es usada en forma rutinaria porque la exposición a la radiación proveniente de este explorador es significativamente mayor que la de los rayos X comunes, donde se utiliza un tipo especial de tecnología para generar imágenes tridimensionales de estructuras dentales, tejidos blandos, nervios y huesos de la región craneofacial con una sola exploración. La utilización de rayos X en radiodiagnóstico permite la visualización de las estructuras internas del cuerpo de los animales según la opacidad que presenten los mismos. Las aplicaciones de los rayos X en el ámbito industrial son muy numerosas y variadas. Así, se aplican en industrias tales como la minería, la industria manufacturera, entre otras. Las aplicaciones más significativas de los rayos X en la industria son medidores de espesor, densidad o nivel. Procesos de tratamiento como la polimerización y la esterilización. Ensayos no destructivos como la radiografía. Control de calidad, seguridad. Los equipos de rayos X son empleados en investigación científica, como es el caso de los estudios por difracción de rayos X. El análisis por difracción de rayos X tiene gran aplicación en el análisis estructural de muestras de metales, aleaciones y minerales. Por fluorescencia pueden ser determinadas trazas de diversos elementos. Importante. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda corta que viajan a la velocidad de la luz. Los rayos X se producen al impactar los electrones sobre el blanco metálico. La sección de alta tensión sirve para elevar el voltaje de 1 a 1000 voltios a kilovoltios. Al elevar el kilovoltio aumenta la penetración o potencia de los rayos X. Tiene que ver con la tensión pico. Al aumentar el miliamperio, también aumenta el flujo de electrones, es decir, la intensidad del haz. Los rayos X son utilizados en varias aplicaciones como médicas, industriales y en investigación, por ser radiación electromagnética que atraviesa cuerpos opacos produciendo imágenes o impresiones. Gracias.